docentes y los compañeros que nos acompañan. Mi nombre es Wilson Ávila, compañero de Weimar Fernández, próximos ingenieros ambientales de acá de la corporación. La tesis que vamos a defender tiene como título Diseño de un plan piloto post-consumo para pilas botón en las refinerías de la ciudad de Villavicencio. Para entrar en contexto, el ingeniero Juan Carlos Hoyos, en su tesis para optar por el máster en Ingeniería Administrativa, nombraba que a mediados de 1980, con el desarrollo de las tecnologías orientadas al consumo, muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos terminaban en manos de diferentes consumidores en el mundo, lo que ocasionó pues, que se volvieran indispensables en la vida diaria tanto de las personas como de las empresas. Esto generó uno de los mayores problemas en cuanto a residuos en el siglo XXI, los cuales son los RAE, más conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros en poder pues, graduarnos con un tema que fuera afín a nuestra carrera, que fuera innovador y pues, que tuviera incidencia en el municipio, decidimos enfocarnos en las pilas botón, un RAE que pasa desapercibido debido a su tamaño. Quisimos investigar qué pasaba con estos en Colombia. Encontramos que en el Estado, en las corporaciones, las autoridades locales, en las entidades públicas y privadas contaban con programas específicos para manejar esta clase de pilas, esta clase de RAE, sino que se enfocaban principalmente en lo que son las pilas AA o más conocidas pilas D2, tal como se ven pilas con el ambiente en su logo. Fue gracias a mi compañero Weimar Fernández, que su familia cuenta con establecimiento comercial, que pudimos determinar qué sucedía con estas en Villavicencio y encontramos que pues, los relojeros, cabe aclarar que por las pilas botón se encuentran principalmente los relojes de pulsera, lo cual para hacer el cambio de pilas nos obliga a ir a un establecimiento comercial que cuente con los conocimientos y las herramientas adecuadas para hacer este cambio. Entonces, ¿qué sucedía? Los relojeros las recibían en su postconsumo, hacemos referencia al postconsumo a todo lo que pasa en la pila después de que finaliza su vida útil. Ellos las recibían y pues al no conocer los compuestos que tienen las pilas internamente, como metales pesados como el mercurio, la plata y otros, las arrojaban a las basuras domésticas. Todo esto nos ayudó a formular nuestra pregunta de investigación, la cual dice de qué modo es posible lograr que las relojerías de la ciudad de Villavicencio dispongan de manera adecuada de estas pilas botón. Con el fin de justificar nuestro trabajo, decidimos investigar qué sucedía con esto en cuanto a los aspectos del medio ambiente y la salud pública, encontrando datos muy interesantes como que la pila de óxido de mercurio puede contaminar hasta 600.000 litros de agua, lo que equivale más o menos aproximadamente a una piscina olímpica como la José Eustacio Rivera. Otros datos muy interesantes eran los que nos brindaba el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que era que entre los años 2012 y 2008 se arrojaron al entorno 57.000 toneladas de pilas en general y 350 kilogramos de pilas de mercurio. Parece un dato pequeño, pero pues si comparamos el daño que puede ocasionar el mercurio, debido a que es un compuesto bioacumulable, pues es muy grande, pues estos ocasionan daños en diferentes órganos del cuerpo como el cerebro, la médula ósea y en el peor de los casos puede ocasionar hasta la muerte. Como objetivo de nuestro proyecto colocamos diseñar un plan postconsumo para disposición adecuada de pilas botón con el fin de garantizar la gestión de esta clase de residuos en las relojerías y pues que sirviera también como línea base para futuros planes postconsumo. Como objetivos específicos o capítulos de nuestra investigación colocamos primero realizar un diagnóstico mediante el uso pragmático, o sea, mediante la recolección de las pilas, mediante las encuestas, y después pues, establecer unos lineamientos ambientales de acuerdo a este diagnóstico y a la legislación ambiental vigente. Y por último, presentarles las recomendaciones y herramientas a la población de interés. Como hipótesis establecemos qué aspectos se deben tomar en el diseño de un diagnóstico para el manejo de pilas botón en las relojerías de la ciudad de Villavicencio. Como alcance tenemos que 9 relojerías hicieron parte de este plan piloto postconsumo, no quiere decir que fueron las únicas que se encuestaron, pero pues hicieron parte debido a que hubieron unos limitantes durante el proceso de investigación, los cuales fueron los siguientes. Primero que hubo un desinterés en temas ambientales, lo cual pues limitó los establecimientos objeto de estudio. Segundo, pues que hubo un proceso de comercialización de pilas botón en su postconsumo, las cuales fueron las pilas óxido de plata, que presentaban un interés económico adicional a estos establecimientos, debido a que venían personas externas de la ciudad, principalmente de Bogotá, y se las compraban. Por palabras de los comerciantes se cree que era para fundirse y extraer la plata. Eso no se pudo comprobar, pero pues esto era lo que decían los comerciantes. Otro fue la completa desconfianza en el desarrollo de las encuestas, lo cual limitó la cantidad y la calidad de la información otorgada. Como fuente de información tenemos la primaria, la cual fueron las encuestas y la recolección de las pilas en un periodo determinado. La secundaria, la cual fueron todos los documentos técnicos, los trabajos de grado, la legislación ambiental vigente. El enfoque de la investigación fue un enfoque mixto, debido a que entre el proceso de recolección de información tuvimos datos cualitativos, pero ya al momento de sacar los resultados obtuvimos datos cuantitativos, como en el proceso de recolección de las pilas.
Entre el tipo de investigación, un tipo descriptivo, pues se realizó un diagnóstico del objeto de estudio y se realizaron pues lineamientos ambientales de acuerdo a esto. En cuanto a la población, estaba conformada por todos los establecimientos comerciales que realizan la actividad de cambio de pilas en el municipio. Entre el aporte teórico, pues dejamos un documento estadístico donde muestra la cantidad de pilas generadas en el municipio y pues los lineamientos ambientales planteados. Del aporte práctico está la contribución a la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, de acuerdo a la educación que se le realizó a esta población y a la socialización de los lineamientos ambientales. Como marco legal encontramos las siguientes normas, las cuales nos ayudaron a plantear nuestros lineamientos ambientales y nos ayudó a determinar la cadena de gestión actual que tenía el país. Como marco geográfico, tenemos que la investigación se realizó principalmente en la Comuna 2 de Villavicencio. Ahí se limita a la Comuna 2, donde se encontraban pues, los 9 establecimientos que hicieron parte del estudio. Ya en el proceso de las encuestas realizamos una que preguntara 2 partes, la cual era generalidades en RAE y segundo la gestión que se realizaba con respecto a esto. Esto nos arrojó los siguientes resultados. Primero, que el 80% de los comerciantes ni siquiera conocían qué era RAE, que eran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El 90% no conocía los programas de recolección de estas pilas y el 70% ni siquiera conocía los impactos que generaban las pilas en el medio ambiente y la salud pública. En cuanto a la parte de la gestión de RAE, pudimos resaltar los siguientes datos. Primero, que el 100% de los comerciantes nunca ha recibido una capacitación para el manejo de estos residuos y nunca ha contado con un gestor autorizado. Por último, que el 70% de los comerciantes ni siquiera quiso hacer parte de este plan piloto, sino solo el 30%, los cuales fueron los 9 establecimientos que se encuentran en investigación. Ya en el proceso de la cuantificación de las pilas, que se hizo por medio de su peso, se realizó en el laboratorio de física de acá de la universidad, con los mecanismos adecuados para manipular y poder tomar los respectivos datos, y obviamente con los elementos de protección adecuados para manipular estas pilas. Esto nos arrojó la siguiente tabla, la cual muestra la generación de pilas en un periodo de 3 meses en los 9 establecimientos, donde nos muestra los óxidos de mercurio y óxido de plata, que fue como el enfoque de la investigación, y adicionalmente se generaron otras pilas como las litio y las finaire. Podemos ver que la gráfica que en las óxidos de mercurio se ve que la entrega fue más o menos constante, oscilando más o menos entre 100 gramos a 40 gramos, lo que equivale en unidades de pilas casi entre 150 a 350 pilas en un periodo de 3 meses. En cuanto a las óxidos de plata, pues debido a su proceso de comercialización con externos, incluso al establecimiento 5 ni siquiera nos entregó óxido de plata. Y ya las otras pues también hubieron pesos considerables, debido a que eran un poquito más grandes que las pilas botón usuales. En cuanto al segundo capítulo, hablamos sobre los lineamientos para la gestión del manejo y disposición final de pilas botón en el postconsumo, en el cual se diseñó una cadena de gestión que componía principalmente 5 actores: proveedor, consumidor, distribuidor, movilizador y gestor RAE. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incorporó la Resolución 1297 de 2010 como un mecanismo que buscaba tomar medidas destinadas hacia la protección del medio ambiente y la salud pública en cuanto a pilas y baterías. Dicha resolución hablaba sobre sistemas de recolección selectivo y gestión ambiental para pilas y acumuladores. En cuanto al primer actor, proveedor, tenemos que es el actor principal de la cadena de gestión, debido a que en el país esta clase de pilas no se producen, sino que se manejan y son importadas, por lo cual requieren de una mayor responsabilidad, debido a que tienen que representar los sistemas de recolección selectivo con el fin de alcanzar las metas mínimas de recolección establecidas en la normatividad. En cuanto a los lineamientos, tenemos los siguientes literales. El primero es verificar si ellos tienen la obligación de presentar los sistemas de recolección selectivo. Cabe aclarar que no todos lo tienen que hacer, solo lo tienen que hacer quienes importen en el país más de 3.000 unidades de pilas al año. El segundo es designar un gestor RAE que se encargue de los procesos de aprovechamiento y disposición final, y un movilizador que se encargue de los procesos de transporte de pilas y baterías después del postconsumo, que cuenten con licencias ambientales pertinentes. Tercero es diseñar formatos de entradas y salidas de pilas y baterías a lo largo de la cadena de gestión. Cuarto, ellos tienen que buscar mecanismos necesarios, ya sean programas radiales, programas de televisión o redes sociales, que se encarguen de hablar o de incluir los programas postconsumo de pilas y baterías. Como quinto, ellos tienen que proveer las herramientas necesarias, ya sea publicidad, contenedores o entre otros, a los demás integrantes de la cadena de gestión. En cuanto al consumidor, que es el segundo actor de la cadena, tenemos que es la etapa más ajena al tema de distribución final y de aprovechamiento, debido a que hay una falta de información en cuanto a lo que es disposición final.
por lo cual se generan impactos significativos negativos tanto a la salud pública como al medio ambiente. Cabe aclarar que hay unas obligaciones impartidas para este actor en especial, el consumidor, y las vamos a nombrar en los siguientes 3 momentos. El primero y principal es que ellos tienen la obligación de devolver las pilas y baterías de manera inmediata al momento de sustituirlas por una nueva. El segundo es que tienen que separar los residuos domésticos de pilas y baterías. Y tercero, seguir las instrucciones de manejo establecidas por los productores. Generalmente se ve al final del empaquetado del producto. En cuanto a los lineamientos, ellos tienen que identificar establecimientos que hagan parte de las cadenas de gestión para hacer sus actividades comerciales. También tienen que consultar los componentes de pilas y baterías, dándole prioridad a los de la clase de plata, debido a que la seguridad es mejor y contamina menos el ambiente. Tienen que depositar las pilas y baterías en los contenedores. Como cuarto, hacer uso de los servicios de recolección y transporte, ya sean públicos o privados. Y quinto, transmitir la información a las demás personas. En cuanto al tercer actor distribuidor, que es el actor en el cual interactuamos más a lo largo de la investigación, son los establecimientos comerciales que en sus actividades comerciales, valga la redundancia, hacen los cambios de pilas y baterías. Y hay un momento muy importante que queremos destacar, y es la falta de conocimiento en cuanto al manejo y disposición final. Es importante que los distribuidores hagan parte de cadenas de gestión, debido a que la cadena de gestión se debe manejar de manera integral, donde todos los actores se comprometan lo máximo posible para cumplir las metas mínimas de recolección establecidas en la normatividad. También vamos a hablar sobre las obligaciones que establece la normatividad, y son las siguientes. Los distribuidores tienen que garantizar la seguridad de los contenedores en sus establecimientos. Ellos tienen que aceptar la devolución por parte de los consumidores y demás personas sin costo alguno. También tienen que informar a los consumidores sobre otros puntos de recolección, ya sea en el sitio, en el establecimiento o a nivel local o departamental. Tienen que disponer sin costo alguno por parte del proveedor espacios en sus establecimientos que hagan énfasis en la disposición final de pilas y baterías. Tienen que apoyar campañas masivas sobre difusión de cadenas de gestión y, por último, documentar de forma constante las entradas y salidas de pilas y baterías. En cuanto a lineamientos, proponemos establecer un manejo diferenciado entre las pilas y baterías y las que no lo son. Ellos tienen que disponer las pilas usadas en mal estado en contenedores totalmente diferenciados a los que se van a utilizar a lo largo de la cadena de gestión. Tienen que identificar y etiquetar los contenedores de acuerdo a la norma técnica colombiana 1692/2005 y transmitir información del plan post-consumo a los consumidores. Tienen que evitar descargas de pilas y baterías al ambiente y evitar mezclar las diferentes pilas de botón con otros artefactos que tengan en el comercio, ya sean destornilladores o otros elementos así. En cuanto al movilizador, cuarto actor de la cadena de gestión, los productores tienen la obligación de transportar los residuos de pilas y baterías. Nosotros, a lo largo de la investigación, proponemos que el movilizador se haga de una manera independiente, obviamente destinado por los recursos que va a dar el productor o el importador, y que sea un enlace entre el gestor y los otros actores de la cadena de gestión. La principal actividad del transportador, del movilizador, es transportar los residuos generados a lo largo de la cadena de gestión. Encontramos dos problemas, o un problema principal, que es que no se transportan los residuos de pilas y baterías a nivel local, pues debido a que no se generan. Hay una falta de información en cuanto a lo que es la disposición final y no existe una relación costo-beneficio. Esto debido a que es más fácil o más económico volver a comprar un metal pesado como el plomo o el cadmio que hacer un proceso y recuperarlo. En cuanto a la generación de residuos de pilas y baterías, no representan un volumen significativo, debido a que una pila representa más o menos el tamaño de granos de arroz. Y lo último es que los importadores pagan una tasa compensatoria por el daño ambiental ocasionado. En cuanto a los lineamientos, como primero tenemos que los movilizadores tienen que obtener los requisitos legales para, como licencias ambientales para poder desempeñar esta actividad. También tienen que prestar servicios de recolección y transporte a entidades públicas y privadas. Tienen que identificar establecimientos con mayor índice de recolección, evaluar y documentar microrutas de recolección, analizar la reglamentación en planta que permita el seguimiento y control permanente. El quinto actor es el gestor RAE. Cuando hablamos de gestor RAE podemos enumerar dos momentos, que es el aprovechamiento y la distribución final. ¿Aprovechamiento de qué? De los metales pesados que contienen estos residuos.
En Colombia hay una falta de tecnología para los procesos de desmontaje y desactivación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por lo cual se generan unas prácticas que comprometen la seguridad de las pilas, afectando así lo que es la salud pública y el medio ambiente. Vamos a hablar de dos limitantes. Uno es que no se cuenta con programas postconsumo a nivel local y departamental, solo los programas a nivel nacional, que son los de pilas con el ambiente y otros. Y el aprovechamiento de las pilas solo se puede hacer con los de la clase plata, debido a que la plata se puede recuperar con un grado de pureza del 100%. En cuanto a las consideraciones que vamos a nombrar seguidamente, tenemos que ellos tienen que cumplir con los estándares técnicos ambientales establecidos para el manejo y la gestión, y tienen que garantizar el manejo ambientalmente seguro de las pilas y baterías, esto según la ley 1673 de 2013. Los lineamientos. Los gestores también tienen que obtener unas licencias ambientales para los procesos de aprovechamiento y disposición final. Los procesos de aprovechamiento se deben manejar de manera selectiva. La devolución de los instrumentos por parte de la cadena de gestión tiene que ser en muy buenas condiciones. Dotar de equipos y herramientas necesarias, dotar de elementos de protección personal y contar con personal altamente calificado. El tercer capítulo habla sobre las recomendaciones y herramientas a la población de interés para la posible implementación del plan postconsumo. Y aquí es donde vamos a hablar de Ecoplata, que es el programa postconsumo que diseñamos a lo largo de la investigación, que busca la inclusión de los demás actores, que no solo sea el productor importador con el Estado o el Ministerio de Ambiente, sino que busque la inclusión de los movilizadores, de los gestores, consumidores y otros actores, buscando así una cultura ambientalmente responsable. Se creó o se diseñó una cartilla educativa que vea dirigida específicamente a los comerciantes de la ciudad de Villavicencio. Hablaba de dos aspectos importantes, que es generalidades, aprovechamiento y disposición final, y la importancia de ser parte de los programas postconsumo y de integrar cadenas de gestión. En cuanto a las conclusiones, la brecha que une el consumidor y distribuidor con las demás etapas de la cadena de gestión es muy amplia, por lo cual nosotros creemos que es la principal razón por la que las pilas terminen en rellenos sanitarios o descargándose en el ambiente. Eso por lo que el diseño del plan postconsumo también toma en cuenta los demás establecimientos, que no solo sean las relojerías, sino también las jugueterías, cacharrerías, centros de diagnóstico de computadores, entre otros. Y la responsabilidad en cuanto al manejo y gestión en cuanto a Colombia recae solo sobre el importador, el productor, pero en Colombia no se producen las pilas, se importan, entonces debería haber como una aclaración en cuanto a la normatividad. En otras conclusiones, podemos encontrar que actualmente se cuenta con dos normatividades, que fue una de las que mi compañero que fue la 1297 del 2010 y la 1672 del 2013. Esta pues sí establece obligaciones a esta cadena de gestión, pero lo que sucede es que no hay, el ente regulador no está realizando un seguimiento y un control de este proceso. Otra de las conclusiones es que para alcanzar las metas mínimas de recolección, la cabeza de la cadena de gestión, como lo es el proveedor y el productor, tiene que entregarle a las demás partes de la cadena los elementos necesarios para cumplir esas metas, como son los contenedores, realizar capacitaciones y todo lo que se necesite, lo que sea necesario para cumplir estas metas. Y por último, que se tiene que transmitir de manera clara toda la información a esos establecimientos, a esta población, debido a que muchos ni siquiera conocen la normatividad que los rige a ellos, ¿sí? Y pues siempre están en términos muy técnicos. Uno de los procesos que realizamos fue pues, transmitir los lineamientos ambientales de manera muy sencilla a ellos, de manera didáctica, como lo fue la cartilla que realizamos. También se puede pronto resaltar lo que es el alcance verdadero de los programas de recolección, los cuales pues en realidad uno se mete a la página y ve que están en muchas partes de Colombia, pero pues en realidad el alcance no es tan alto porque no llega a los puntos claves de generación de pilas como lo son estos establecimientos. Ya por último pues vemos la referencia bibliográfica de todo el trabajo, donde podemos resaltar la normativa que utilizamos, con todo el trabajo de grado que mencioné al inicio del ingeniero Juan Carlos Hoyos. Y por último queremos que vean de pronto unos anexos así muy rápido de todo el proceso de encuestas, cómo ellos almacenaban las pilas en los establecimientos, el proceso de educación que se les realizó, los mecanismos que utilizamos para hacer la cuantificación de las pilas y todos los instrumentos que necesitamos. ¿Listo? Muchas gracias. Agradecemos a Wilson y Weimar por la intervención y ahora le cedemos la palabra
a los pobladores. Bueno, buenos días. Felicitaciones por el trabajo. Sin embargo, me quedan unas inquietudes a resolver. Entonces, la primera pregunta, realmente, ¿quién es el proveedor y el consumidor? El proveedor es quien importa el país de las pilas y las comercializa a los distribuidores. Y el consumidor somos nosotros los que tenemos un reloj y vamos hasta donde el distribuidor relojero a que nos hagan el cambio de pila de la batería. En ese sentido, los relojeros, ¿dónde quedan? Los relojeros están en la zona que se delimitó, en la Comuna 2, y son los establecimientos comerciales. O sea, ¿quedan entre los proveedores o entre los distribuidores? No, ahí hay otra parte independiente. actor independiente. El relojero es el mismo distribuidor. No, ok. Es un distribuidor, digamos, más pequeñito dentro de esa escala. ¿Listo? Bueno, dentro del trabajo pues no me queda preciso el tipo de contenedor que se sugeriría a los relojeros para manejar este tipo de residuos. ¿Cómo deberían ser las áreas de almacenamiento? ¿Qué condiciones se manejan? Ahí se comentan, el contenedor tiene que ser plástico, el cual tiene que estar hermético, no tiene que estar en una zona donde la temperatura sea adecuada y pues no se genere de pronto una ruptura de los sellos herméticos por altas temperaturas, sino eso se evita. Y pues tiene que estar rotulados, etiquetados de acuerdo a la norma técnica colombiana 1672, la cual pues especifica el transporte, el rotulado y etiquetado de los materiales peligrosos. Pues tengo un elemento que pensar, falta una presentación para decir netamente debe ser así, ¿no? Sí, para mostrar cuál es una caja de seguridad, cuál es su forma de rotulación. Sí, pero digamos que eso son los anexos, dentro del documento, o sea, presentación como tal es importante hacer resaltar eso. Listo, Lo mismo la forma y condiciones de transporte, que se habla en la norma, pero digamos específicamente a su caso, ¿qué es lo importante a considerar? En el transporte, pues una de las normas nos aclaraba que para transportarlas se debe hacer de manera selectiva y de manera pues, independiente, debido a que pueden haber incidentes debido a reacciones no eléctricas sino electrónicas entre las mismas pilas debido a sus cargas. Entonces se debe tener como una precaución en cuanto a eso. Y es muy importante que haya un formato donde estén las entradas y salidas por parte de las entradas que se van a hacer a los gestores RAE y las recogidas que vayan a hacer los movilizadores a los distribuidores y se va a entregar también a los proveedores. Eso es un aspecto importante, los formatos para mirar las cantidades fechas que se van a movilizar. Dentro de eso, dentro de la recolección, se transportan con otros residuos. ¿De qué tipo no se transportan? A nivel local no hay un transporte de sacarse baterías. El plan piloto postconsumo que nosotros diseñamos iría específicamente para estas, pero los RAE se pueden recoger diferentes tipos de aparatos eléctricos y electrónicos. El problema es que no se realiza debido a que pues, el interés general del país es conseguir toneladas, volumen, más no cantidades. Pues podemos ver en un tarrito como los que vieron en el anexo hasta 5.000 pilas, pero no generan en pesos sino 1 kilogramo. Entonces no les interesa pues, realizar estos procesos. Precisamente hay una inquietud, como son tan pequeñas, seguramente movilizar un vehículo por eso económicamente no es viable y seguramente tendrá que recoger otros residuos peligrosos. Entonces, es ahí el análisis que se debe hacer sobre qué tipo de residuos son compatibles con las pilas y baterías. Es un elemento que hay que hacer. Sí, pues, la idea también era hacerlo de manera conjunta, ¿no? Con otros tipos de residuos para que fuera viable pues, el transporte y fuera, pues, se viera más o menos económico proveer un transporte para pues, unos residuos tan pequeños. Okay. Y en la forma de disposición y tratamiento, la propuesta es. Actualmente pues, se cuenta con las celdas de seguridad. A futuro se quiere que pues, el Estado empiece a hacer inversiones en investigación para hacer pues, el aprovechamiento de los materiales. Actualmente pues, solo se podría el del óxido de plata, como comentó mi compañero,
debido a que pues, se puede obtener casi 100% del compuesto, pero el resto pues, está todavía muy difícil acá en cuanto a Colombia. Hasta ahí son mis preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Primero felicitarlos por el trabajo. Y la primera pregunta es: ¿qué probabilidades de implementación de este proyecto a nivel local existen? Ustedes cuando hicieron el estudio, de alguna manera avisoraron al futuro qué probabilidades eran que tenían para que esto se realizara a nivel local, departamental, dado que pues, lo que ustedes acaban de decir, pues términos económicos como que no, a la gente no le interesa mucho. Por experiencia propia, que conocí hace un poco a uno de los grandes proveedores expendedores de esta clase de pilas en la ciudad de Bogotá, ellos son quienes tienen que destinar los recursos para que se implemente este plan piloto postconsumo. Pero como lo mencionaba en el trabajo, en Colombia, la normativa dice que quien no puede reparar el daño tiene que pagar una tasa compensatoria. Lo que me decía el proveedor es que pues que no se iba a complicar, sino que iba a pagar la tasa compensatoria pues, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces es muy difícil que la probabilidad de implementar este mecanismo se haga por parte propia, sino que tiene que haber unos recursos destinados por otras personas o por el mismo Estado. Y pues para eso también anexándole que las principales pilas pues, no se generan acá en Colombia, entonces digamos las obligaciones de ellos son muy pocas. Entonces les ponen de pronto si generan 200 pilas, un 10%, entonces recogen 20, pero resulta que entran 1000 importadas y pues los importadores no les interesa pues crear una cadena de gestión porque no tienen pues los mecanismos para disponerlas, sino simplemente pues pagan la cuota que decía mi compañero. Bueno, en ese orden de ideas entonces, ustedes de pronto ¿qué sugerirían que haya que cambiarle a la norma que reglamenta lo que acaban de decir? Principalmente las obligaciones, porque en la norma es muy clara y dice que la obligación recae sobre el productor, pero pues en el país, como lo mencionaba, no se produce esta pila, se importa. Entonces debe haber un recambio en cuanto a la normatividad para esta clase de pilas y baterías que recaiga sobre el proveedor, expendedor o el importador. Bueno, y cuando ustedes mencionaban de la forma de recuperación de los metales pesados, que casi al 100% se puede lograr recuperar la plata, más no los demás. En Colombia no existe ningún otro tipo de mecanismo para poder tratar de alguna manera los demás metales pesados. Actualmente Sí existen otros mecanismos, Colombia, pero como lo mencionaba anteriormente, la relación costo-beneficio no es viable, por lo cual en Colombia no se desarrollan estas tecnologías, sino se envían a la Unión Europea, a España, a Alemania, a Bélgica, entre otros países. Okay. Y por último, hablaban del impacto que se genera tanto a nivel ambiental como a nivel de la salud humana. ¿Qué cantidad se puede disminuir? ¿Con qué porcentaje se disminuiría el impacto a nivel ambiental y a nivel de la población si hacemos de pronto toda la gestión que ustedes están planteando dentro del proyecto, no solamente a nivel local, sino para que se implemente a nivel nacional? Bueno, pues si miramos de pronto hay una diapositiva mostraba que casi el 40% del mercurio que se encuentra en el medio ambiente es de manera antrópica. Entonces, pues, si redujeran, el mercurio no solamente está aportado por las minerías, como ya vimos, pues también se encuentran en estas pilas. Pues ya al recoger se va a bajar más o menos un porcentaje que un 10% del mercurio que se encuentra en el medio ambiente, debido a que pues estas caen en el medio ambiente son cuando quedan en el suelo y pues por medio de la infiltración caen en las aguas subterráneas. Ya por ese proceso, cuando se evita esto y no quedan en la intemperie, pues vamos a bajar un porcentaje bastante alto del porcentaje de mercurio en el medio ambiente. ¿Y en la salud? En la salud pública, pues como les decía, digamos el mercurio los metales pesados quedan en el suelo. Estos se infiltran, caen en el agua subterránea, por escorrentía quedan en las fuentes superficiales, se sedimentan, alimento de las algas de los peces.
Pues al evitar este proceso pues ya no habría incidencia por parte de las pilas en la salud pública, porque pues ya no estarían los niveles de mercurio aportados por estos compuestos. El mercurio se comporta también como una cadena alimenticia, como lo decía el compañero. Pasa por la alga, por el pez pequeño, pez grande, y en última instancia llega pues, al ser humano. De esta forma se reduciría también la parte en cuanto al impacto a la salud pública. Ok, gracias. Agradecemos a los profesores por sus intervenciones. Tengo preguntas. Abrimos el espacio para preguntas, doctor Farres. Una sola pregunta, porque no me quedó claro ¿Cuántas normativas ambientales con estos temas internacionales consultaron? Internacionales, pues como decimos, plantear los lineamientos, nos basamos pues en las nacionales, pues existen varias en cuanto en Argentina, no sabemos pues los ¿No las consultaron? Sí, las consultamos. Están en documentos, se puede leer el análisis de... Es que esa comparación, el estado del arte de cómo se gestiona eso, por lo menos en el contexto latinoamericano, sería una cosa pendiente por hacer, porque les puede dar una referencia de cómo en estos países que son más o menos cercanos a Colombia se puede resolver el problema y ver qué tanto el problema de la relación costo-beneficio se gestiona en aquellos países que no deben estar en una condición muy semejante a Europa, porque probablemente se puedan enviar a esos sitios y no tanto a Europa. Esto es una sugerencia, no estaba en el trabajo, pero es no, en realidad sí las consultamos, ellos tienen en las normas puntos muy claves como que ellos ya a los productores les obligan a reducir el porcentaje de mercurio que se utilizan en la generación de pilas. O sea, ellos ya tienen un porcentaje muy pequeñito, o sea, les obligan. Acá todavía no se ha estipulado ese porcentaje porque pues como vimos la producción de pilas de óxido de mercurio es bastante alta. Parecen a los otros países. Vamos a ver la palabra. Marta, ¿quiere hacer una intervención? Esta es solo una cosa para aclararles de hacer. Cuando se formula una normativa nacional, lo primero que se hace es un estado del arte a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Cuando la norma se se publica ya para implementación, ya trae el contexto del nivel internacional. Obviamente ellos demostraron que la normativa tiene problemas, por tanto yo creo que una contribución que le pueden hacer a ellos es hacer ese análisis de la superficie. El objeto del trabajo. Por supuesto, yo no estoy diciendo que el trabajo está mal, estoy sugiriendo porque de ahí pueden salir cosas. Se puede hacer otro trabajo de grado, donde el objeto del trabajo de grado ellos mismos lo pueden continuar, puede dar base a un proyecto. Sí. Bueno, la aclaración que quiero desde la parte legal hacer es que si bien la sugerencia del doctor Farres podría ser abordar el trabajo desde el derecho comparado, ¿sí? Si ustedes hicieron un análisis desde el derecho nacional, podría quedarse hasta ahí, no es necesario que ellos amplíen